¿Ustedes cómo reaccionarían si se encontraran tranquilamente en sus casas viendo un concierto de Coldplay mediante la televisión, pensando que en esos momentos su marido se encontraría en un viaje de trabajo muy importante? Todo para que al transcurrir este concierto, el mismo equipo videográfico de la banda terminara enfocando entre la audiencia a su marido, quien se está portando muy cariñosito con una compañera del trabajo suya. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, esta historia le ha dado de verdad una vuelta entera al mundo, porque la verdad sí resultó bastante particular el cómo se desarrolló todo este incidente. En caso de que ustedes por alguna razón aún no lo sepan, hagan de cuenta que hace unos días se llevó a cabo un concierto de la banda Coldplay en Massachusetts, Estados Unidos, y por ahí, durante una dinámica conocida como Kiss Cam, llegó a suceder un incidente bastante particular. En caso de que ustedes no lo sepan también, hagan de cuenta que la dinámica esta conocida como Kiss Cam es básicamente algo que se realiza en conciertos, partidos de fútbol y demás eventos públicos, que tiene como intención generar momentos memorables entre los asistentes a estos eventos, y se suele enfocar en su mayoría a personas de la audiencia que ya de inicio se ven pudieran tener algún tipo de química romántica entre ambos, porque bueno, el punto de estar en una Kiss Cam, como su nombre lo indica, es que eventualmente tú te des un piquito con la persona con la que apareces en la pantalla de las arenas donde se dan los conciertos o eventos deportivos. Resulta ser entonces que por ahí, durante el concierto, se habría comenzado toda esta dinámica, fungiendo el vocalista como un estilo presentador o como la persona encargada de narrar lo que estaría ocurriendo entre la audiencia. Y pues en un principio todo a lo mejor transcurriría sin mayores eventualidades, hasta que de pronto por ahí, de entre los visitantes al concierto, se toparía esta Kiss Cam con una parejita de adultos, pues no necesariamente mayores, porque eso sonaría que son adultos de la tercera edad, pero sí ya eran personas maduras, de unos 40 y tantos le calculo yo. Ambas personas, un señor y una señora, estarían muy abrazados románticamente, disfrutando del concierto, así como también de, pues obviamente, la dinámica que estaba siendo transmitida en las pantallas del estadio. Por cierto, manas, si están disfrutando de esta historia, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Pues, manas, imagínense entonces ustedes el impacto de todas las personas cuando, al momento en el que se le enfoca a esta parejita, ambos parecen estar asustados e intentan cubrir su identidad. Por ahí incluso el mismo vocalista de la banda, haciendo su narración, llega a comentar en un principio algo semejante a: miren a estos tortolitos, vamos chicos, anímense a salir en la pantalla. Al momento de decir estas palabras, les digo, estas personas como que se sacan de onda, se separan, dejan de abrazarse, el señor sale de cuadro por completo, la señora se queda en cuadro, pero intenta cubrir su rostro. Incluso el vocalista, por lo particular que le pareció toda esta interacción, sí llega a hacer un comentario estilo: ay no, o estos muchachos son muy tímidos o por ahí andan cometiendo una indiscreción. Pero pues claro que este vocalista lo decía a forma totalmente de broma. En la vida se ha de haber imaginado que pues esta no estaría muy lejos de ser la realidad. Ahora, a pesar de que, como yo les mencionaba, estos dos señores habrían tratado de ocultar su identidad, la verdad es que sus acciones ya habrían sido llevadas a cabo de manera tardía, ya que pues bueno, con el primer clip que se tuvo de ellos era posible verles por completo el rostro, revelándonos entonces que estas personas serían miembros bastante importantes de una empresa conocida como Astronomer. Ahora, esta empresa se dedica, al parecer, a ofrecerles soluciones de ingeniería de datos a diferentes negocios, es decir, tienen que ver con procesamiento y diseño de algoritmos y demás. Resultaría ser el caso entonces de que después de que esta historia se hiciera muy viral, pues claro que muchas personas comenzaron a indagar sobre la identidad de estos señores, ya que de nuevo su actitud sí había resultado bastante llamativa, bastante particular. Yo creo que si ellos se hubieran comportado de una manera un poquito más casual, si hubieran seguido abrazados, si se hubieran dado un besito, no se hubiera hecho tan grande el chisme como se hizo, porque muchas personas probablemente no hubieran sospechado que algo turbio estuviera ocurriendo ahí, y más bien hubieran asumido a lo mejor que se trataba de una simple pareja común y corriente. Y ya quizá también pudo haber dado la casualidad de que alguien los reconociera por alguna razón y entonces sí se empezara a generar un chisme grande. Pero creo que la forma en la que ellos trataron de taparse los rostros y trataron de encubrir quiénes realmente eran para que no los descubrieran fue lo que al final hizo que se les descubriera. Total, entonces, que se descubrió que este sujeto sería un señor de nombre Andy, quien resultaría ser el CEO de esta compañía Astronomer. Y la susodicha de toda esta situación, la mujer con la que él se estaría abrazando, que de nuevo no es su pareja oficial, sería nadie más y nadie menos que la cabeza de recursos humanos de la misma
misma empresa, manas, así como ustedes lo están escuchando. Lo más triste de toda esta situación es que, como yo les comentaba hace unos segundos, se descubrió también que ambos sujetos, tanto el señor como la señora, serían personas casadas. Entonces ellos tenían sus propias familias en casa, quienes ahora, a raíz de todo este chisme y la viralización de este incidente, pues claro que quedaron lo que les sigue de afectadas públicamente. Por ahí entonces, como ustedes se podrán imaginar, al momento de descubrir la identidad de estas dos personas, el internet comenzó a hacer de las suyas y se le vino una funa masiva tanto a este señor como a esta señora por, bueno, ser unas personas desleales, que si a mí me lo preguntan, yo creo que totalmente válido el hacerles saber a estas personas que como sociedad no vamos a estar tolerando faltas de respeto, aunque sean relaciones ajenas. Después de toda la controversia que se armó entonces en redes sociales, por ahí este señor se vio obligado a publicar algún tipo de comunicado en sus redes sociales, no tanto porque a lo mejor tuviera que darle él como individuo explicaciones a las personas de lo que hace en su vida privada, pero más bien por el hecho de que se descubrió que tiene un puesto importante dentro de una compañía también reconocida. Y pues para no afectar el negocio de alguna u otra manera, sí es necesario en estos casos que estas personas den algún tipo de explicación, algún tipo de comunicado sobre los incidentes en los que son descubiertos. Por ahí algunas personas aseguran que la carta que este sujeto ha publicado o que de menos ronda en redes sociales no sería en realidad legítima. Sin embargo, yo esa carta la encontré en diferentes sitios de noticias en línea, sitios de buena reputación. Entonces, de momento la vamos a tomar como si fuera verídica, ¿ok? Pero pudiera ser el caso de que no lo es. Por ahí entonces, en esa carta llega a comentar el CEO de Astronomer que, en primer lugar, a él le gustaría darle una disculpa pública a su familia porque se hayan tenido que enterar de su indiscreción de manera tan mediática. Y hasta ahí la verdad es que yo decía, bueno, también ¿qué se le puede pedir a este sujeto, no? Es una disculpa genérica, sí, pero una disculpa a final de cuentas. Sin embargo, donde ya también las cosas se ponen un poquito extrañas con esta cartita que hizo el CEO es cuando a lo largo de todo el escrito él comenta que una situación que sí lo tiene muy alarmado es el hecho de que un incidente tan privado como lo habría sido el que él tuviera una indiscreción en un estadio donde se estaba llevando a cabo un concierto hubiese sido publicada sin su consentimiento, mencionando que incluso él se queda reflexionando qué tan correcto es que los artistas, las bandas y sus equipos de medios digitales hagan pública este tipo de información sin antes consultar a los involucrados. Y manas, la verdad es que al momento en el que yo llegué a esa parte de la carta, sí me quedé helado, me quedé congelado porque dije, imagínense la valentía de este señor, quien a pesar de ser el villano principal en esta historia, todavía sale a querer hacerse el pobrecito. Porque yo les recuerdo, manas, si es que ustedes están por caer en las técnicas de manipulación de este sujeto, que al final del día, tanto él como su concubina se encontraban en un estadio, en una arena pública, asistiendo un concierto igual de carácter público. No sería entonces responsabilidad tampoco de la banda ni de su equipo el hecho de que se haya viralizado la historia, ya que al final del día quienes publicaron los videos que más andan circulando por todos lados y que han utilizado también noticieros y demás, fueron grabados y también publicados por otros asistentes a ese concierto. Nada tiene que ver la banda como tal, nada tiene que ver su equipo como tal, porque no es como que ellos hayan tomado el video y lo hayan subido a sus redes sociales antes de que se viralizara. Entonces sí se me hace una forma muy típica de manipulación, de tratar de desviar la atención de sus malas acciones a un tema que pues para nada es controversial en esta situación o que nada tiene que ver en realidad con el problema principal, que fue su indiscreción. De momento no se han emitido comunicados por parte ni de la esposa de este sujeto Andy, ni tampoco de el esposo de la jefa de recursos humanos. No tendrían por qué hacerlo en realidad, ya que al final del día, como les mencionaba, estas no son figuras públicas, mucho menos sus parejas lo son. Sin embargo, no les puedo negar que a mí me gustaría saber qué es lo que están pensando aquí los afectados. Me encantaría que si publicaran de repente algo por ahí, nada más para ver, ¿no? ¿Cuál es su tren de pensamiento? ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Si perdonarían a sus parejas o no? Pero pues bueno, manas, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta historia, si ya la habían escuchado antes, si apenas se vienen enterando por alguna razón, las leo yo en comentarios. Manas, pues como ven que en Venezuela se le está cancelando a una cadena entera de restaurantes tras que saliera a la luz información que aparentemente confirmaría el hecho de que el dueño, un chef bastante bien reconocido de por allá, no se habría hecho de sus negocios de la manera más ética posible. Y bueno, manas, antes de comenzar con esta historia, un detalle que sí les tengo que señalar es que todavía este chismecito es muy fresco, es muy reciente y por lo mismo carecemos de datos comprobables o contundentes como para poder estar condenando ya a cualquiera de las dos partes involucradas.
todas. Así que les pido que tengan mucho cuidado si es que a lo mejor ustedes ahorita tienen ánimos de funar personas, ya que podría ser que conforme se desarrolle toda esta historia en el futuro, hasta nos podamos llevar alguna sorpresa, ¿no? Total que toda esta historia, como yo les comentaba, se desarrolla en Venezuela, donde existirían varias cadenas de restaurantes propiedad de un chef muy reconocido, conocido como el chef José Gómez. Ahora bien, este chef se ha hecho popular a causa de su expertise con relación a la comida italiana y él se ha vuelto propietario entonces de varios restaurantes en compañía, me parece que también de su hermano, los cuales han decidido nombrar en honor al platillo que más se vende en esos restaurantes. Por ejemplo, tienen un restaurante que se llama Dog, donde se venden perros calientes. Tienen otro restaurante de nombre Cachito, donde se venden pues cachitos, que es un platillo igualmente venezolano. Y tienen un tercer restaurante conocido como Pasticho by Morandi. Ahora resultaría ser el caso que hace unos escasos días un señor de nombre Roberto Morandi decidió hacer un video en sus redes sociales señalando de manera pública tanto al chef José como también a otros miembros de su familia, su hermano, incluida también la hija del chef, argumentando que estas personas habrían llegado a falsificar su firma en más de 30 ocasiones con el propósito escondido de apropiarse de sus restaurantes. Por cierto, manas, si están disfrutando esta historia, no olviden seguirme para ver más contenido similar. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta al momento en el que les estaba compartiendo los nombres de todos estos restaurantes propiedad del chef José Gómez, pero por ahí justamente el único restaurante que tiene una nomenclatura diferente al resto sería el de Pasticho, porque como les mencioné, se llama Pasticho by Morandi. Como habrán notado muy probablemente también, el apellido de el señor que ahorita se está quejando en redes sociales es Morandi, Roberto Morandi. Resultaría ser el caso que hace muchos años ya, Roberto habría sido el encargado de fundar un restaurante conocido justamente como Morandi, donde se ofrecería comida italiana. Y de acuerdo a lo que comentan algunos ciudadanos venezolanos, parecería ser el caso también que este restaurante de Morandi habría sido el precursor de popularizar el platillo conocido como pasticho en Venezuela. En caso de que ustedes no lo conozcan, el pasticho es pues básicamente una lasaña, con la gran diferencia de que en lugar de llevar boloñesa y verduras y pasta, lo que lleva es más bien boloñesa, salsa bechamel y pasta. Total que entonces, según cuentan las malas lenguas por allá, este sujeto José, el chef, habría llegado a Morandi para comenzar a fungir como un trabajador regular. Sin embargo, con el pasar del tiempo, él comenzó a escalar, ahora sí que la escalera corporativa dentro del restaurante de Roberto, y con el tiempo también se empezó a hacer más cercano con el señor, dando como resultado una relación bonita de amistad y de negocios aparentemente. En el futuro, José entonces terminaría estudiando gastronomía, se especializaría en cocina italiana y se abriría entonces al final este restaurante aparentemente en conjunto de Pasticho by Morandi. Por eso es que también tiene este sufijo, porque al parecer sería propiedad de los dos, o sería como una carta de amor al restaurante original de Morandi. No obstante, de acuerdo a lo que cuenta entonces Roberto en su video, parecería ser el caso que el chef tendría otros planes diferentes a los de trabajar siempre en equipo, y por ahí quizá habría movido ciertas influencias, habría empleado ciertas técnicas para apoderarse por completo de este restaurante. En su video también, el señor Roberto hace una serie de acusaciones bastante serias, creo yo, como por ejemplo el hecho de que muestra una captura de pantalla de un documento que verifica que él tendría también ya a la ley de su lado tras que se emitiera una sentencia en la que se le imputarían al menos 30 delitos a estos tres involucrados, me parece, o no sé si solamente a algunos de estos tres involucrados, es decir, o al chef o a su hermano o a la hija del chef. Y de este señalamiento sí hay pruebas, como yo les mencionaba, es una captura de pantalla, la pueden ver en su video si gustan. Si bien el documento no se muestra en su totalidad, en este video sí se muestra lo suficiente para darle veracidad a las palabras del señor Roberto. Y pues bueno, este señor también comentaba que la razón por la cual entonces él hace una queja pública se debería a que, a pesar de tener aparentemente toda la justicia a su favor, de todas maneras estas personas siguen operando sus restaurantes como si nada hubiese pasado y le sigue yendo muy bien en esta vida. Entonces pues él estaba pidiendo a lo mejor un poco de justicia en ese sentido, así como también aprovecha su video para dejar muy en claro que estará responsabilizando a el chef José y su familia en caso de que alguna tragedia le llegase a ocurrir a él o a sus allegados. Por ahí también, manas, a pesar de que las intenciones del señor Roberto parecerían puras, hay algunas personas que señalan que da mucho la
casualidad de que este comunicado se haya emitido unos días posteriores a que el señor inaugurara una serie de restaurantes nuevos. Entonces, para algunas personas, todo esto no se trata sino de más bien una técnica de marketing para darle un poco de publicidad a sus nuevos negocios. Sin embargo, aquí, incluso si ese fuera el caso, yo lo único que les quisiera comentar es que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puede ser cierto todo lo que el señor Roberto estaría diciendo en contra de la familia Gómez, así como también pudiera ser cierto que al mismo tiempo estuviera buscando darle más difusión a sus restaurantes, y no le quita menos veracidad a sus palabras el hecho de que haya pensado que sería una buena estrategia el popularizar sus negocios mediante el uso de esta polémica. Si bien a lo mejor no resultaría de muy buen gusto, tampoco creo que sea totalmente incorrecto de hacer. Por su parte, el chef José Gómez se ha limitado a compartir un comunicado tanto en sus redes sociales personales, así como también en las redes sociales de algunos de los restaurantes que son de su propiedad, donde menciona y asegura que la familia Gómez se apega siempre a la ley, y mencionan también que no caerán en provocaciones para hacer de esta situación todo un circo mediático, asegurando que todo el conflicto del que se estaba hablando en el video del señor Roberto habría sido ya esclarecido en las dependencias gubernamentales correspondientes. Ahora, a causa de lo vago que resultaba este comunicado, pues claro que muchas personas allá afuera se tomaron toda esta situación o esta carta como si fuera una admisión de culpa, ya que como tal, en ningún momento durante esa publicación se menciona a lo mejor que sea mentira lo que el señor Roberto dice, solamente se habla de no hacer escándalo mediático, solamente se habla de haber ya resuelto ciertos temas en tribunales de justicia. Sin embargo, también lo que es cierto es que así como no se niega la culpa de las acusaciones cometidas en contra de esta familia, tampoco se admite como tal la misma. Y bien pudiera ser el caso que a lo mejor el chef y sus restaurantes no tuvieran un muy buen equipo de manejo de crisis en redes sociales, y que las palabras para hacer el comunicado no hayan sido las adecuadas, y que en realidad ellos tengan la razón o estén diciendo la verdad sobre cómo sus restaurantes no fueron adquiridos de manera poco ética. Pero al final del día es que no hay suficientes pruebas para a lo mejor creer ciegamente en ninguna de las dos partes involucradas, y por eso es que yo les comentaba en un comienzo que me parece muy importante en este tipo de casos reservarnos nuestro juicio hasta que ya llegue un punto en el que las pruebas compartidas por ambas partes sean lo suficientemente contundentes para saber quién está diciendo la verdad o quién realmente es el afectado de toda esta situación. Y pues bueno, a mí me gustaría saber entonces ustedes qué opinan sobre toda esta situación. A lo mejor no nos pongamos a cancelar inmediatamente, pero sí pongámonos a platicar, a debatir por qué creemos que una o la otra parte pudiera estar en lo correcto. Las leo yo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.